Si te digo que pienses en el libro más aterrador que se te pueda ocurrir y me lo digas, tu respuesta puede ser totalmente incierta. Con el libro que veremos en este video, pues a pesar de no tener adaptaciones en películas como It, El Resplandor, La Niebla o El Exorcista, o tan siquiera discutirse dentro de un top 7 de los libros más aterradores, es considerado un causante de traumas, de almohadas, tanto como de irte a dormir. Y puede que haya pasado ante la vista de muchos, y esa sea la razón de por qué miles de personas más no estén sufriendo por cerrar los ojos y tener miedo de abrirlos en cada preciso momento. ¡Qué show! Yo soy Garrex Fred, y esto es el libro más aterrador que existe, o al menos es lo que muchos aseguran. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña pausa, justo aquí, sí, justo aquí, para que no te olvides de comentar al final del video ¿cuál es tu libro de terror favorito? Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que subo un video. No es nada raro el saber que muchas de nuestras series y películas favoritas son adaptaciones de libros que resultan ser experiencias más duraderas y escalofriantes, de escritores tan reconocidos como Stephen King, H.P. Lovecraft, Ramsey Campbell, Bram Stoker, Mary Shelley y Edgar Allan Poe, solo por mencionar algunos. Pero la mente detrás de las páginas de este libro no es originario de Estados Unidos o de algún otro país de habla inglesa, incluso es llamado como uno de los maestros del cuento latinoamericano, Horacio Quiroga, quien se caracterizó por mostrar relatos que a menudo muestran la naturaleza cruda de la vida, con rasgos temibles y horrorosos, como enigma de las aflicciones del ser humano, es decir, circunstancias extrañas que no solemos entender o que están fuera de nuestro alcance. El almohadón de plumas. Este es el libro al que se le acusa al uruguayo Horacio Quiroga de que se creen noches de insomnio, fobias, paranoias, traumas y múltiples memes. Y con tal razón, ya que no hay peor temor que no supere la realidad. Y ahora entenderás por qué. En este cuento hay 4 personajes: Alicia, Jordán, una criada y el médico, que se ven involucrados en el trágico e inesperado final de este cuento. En él se narra la vida de la pareja que forman Jordán y Alicia, recién casados y viviendo juntos. Ambos son bastante diferentes, y la vida matrimonial no es como se la esperaban, pues el ambiente es un poco frío e indiferente, por lo que hay un silencio en casi todo momento. Un día, Alicia inesperadamente desarrolla una enfermedad que se va agravando con el paso de los días, al punto de obligarla a permanecer en cama y de prevalecer sin fuerzas. El médico intenta averiguar qué es lo que padece Alicia, pero al examinarla y no encontrar ningún signo claro, se pierde la esperanza de curarla, pues se trata de algo nunca visto ante los ojos del médico, y esto lleva a Alicia a sufrir literalmente hasta en sueños, por pesadillas que solía tener, pues el cansancio y la fiebre eran tan graves que no la dejaban ni descansar, debido a su extraña enfermedad, delirando, incluso teniendo los ojos abiertos, pero sin gastar ninguna palabra, ya que de lo flaca que estaba, siquiera tenía fuerzas para despertar un día más en cama, hasta llegar al impensado remate. Este libro tuvo algunos cortometrajes con diferentes interpretaciones artísticas. El más famoso de ellos fue un stop motion realizado en el 2007 por nuestros hermanos chilenos para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Incluso hasta se tomaron el tiempo de subtitularlo al inglés, y he de decir que está muy bien hecho. ¿Pero de qué sirve todo esto? Pues ahora que ya sabemos de qué va la cosa, conocemos un poco al escritor, vimos los diferentes cortometrajes y especulamos bastante, es momento de que tu servilleta, por primera vez en la historia de este pequeño canal, te narre un libro que seguramente te cause conflictos en la cama que reposas todas las noches. Esto es El almohadón de plumas.
Durante 3 meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos ebriedad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio, silencioso, frisos, columnas y estatus de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido, y así era día tras día. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a un lado y a otro. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia enseguida rompió en llanto. Echándole los brazos al cuello, lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una sola palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatase una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasaban las horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida, paseándose sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra de un lado al otro del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta,
Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba. Resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero se remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales de delirio, sin cesar a media voz, las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió. Por fin, la sirvienta que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, Llamó a Jordán en voz baja. en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras. Murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántalo a la luz, Le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz ronca. Pesa mucho. Articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror, con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchada que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Antes de que desencadenes en la locura, déjame tranquilizarte un poco, ya que no es posible que un parásito de esa magnitud pueda alcanzar un tamaño tan colosal como para que no te des cuenta, además de lo difícil que sería que algo así llegase a ocurrir, y más tomando en cuenta el hecho de que ninguna almohada convencional hoy en día es de plumas, por lo caras e incómodas que son. Pero, si tuviéramos que trasladar esto a la realidad, podríamos poner de ejemplo a algunas especies, desde una garrapata, que suele ser una enemiga mortal para las gallinas, por producirles múltiples picaduras en las noches mientras suelen dormir, y que si no son tratadas a tiempo, puede provocarles la muerte. Este quizá
es el que más coincida con la descripción del monstruo en el relato, pero no suele presentar una amenaza para el ser humano, aunque por otra parte, tenemos al parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por las heces junto a la picadura de una vinchucha, un tipo de chinche muy característica de este color, mejor conocida como el mal de Chagas. Una vez que tu sangre ha sido infectada, comienzas a tener fiebre, acompañada de una gran hinchazón en la zona de la picadura. Si no se trata esta enfermedad a tiempo, puede causar insuficiencia cardíaca. El problema de este parásito es que puede conducir a una muerte silenciosa, sin que sus víctimas se enteren a tiempo del origen, pasando por alto la posible picadura y confundiéndola con otras enfermedades. Por eso es clave prestar atención a todos los signos y síntomas para acudir a un médico inmediatamente, ya que este mal tiene dos fases, agudo y crónico. Y de no tratarse a tiempo, este parásito puede durar toda la vida en la sangre de un ser humano. Este insecto suele encontrarse en zonas tropicales, con casas al aire libre, en las que suelen adaptarse fácilmente. Tal vez Horacio Quiroga pudo inspirarse de estas especies en sus últimas historias de vida, que estuvieron designadas en Buenos Aires, Argentina. Como dato curioso, la mayoría de sus libros desencadenaban en la muerte, posiblemente escritos para traspasar aspectos trágicos que vivió en carne propia u observó a lo largo de su estancia en este mundo. Y recuerda, hasta aquí termina el video, pero el canal no, así que te agradecería mucho que te suscribas, comentes, dejes tu potente like y compartas el video.